Estamos en Ah, familia. vale, fenomenal. Bueno, bienvenidos con todas, con todos y con todes. Gracias por sumarse a la hora, para que después no tengamos esa reputación que los latinos somos impuntuales. Bueno, algunos de ustedes estuvieron en el foro regional que sucedió la semana pasada en Lima, otros no, otras. Y bueno, ahí hablamos un poquito de los desafíos que nos planteó el resultado del reaprovisionamiento y posible o potencial impacto para América Latina. De todas maneras, como parte de la participación de muchos de ustedes en apoyar las acciones de la plataforma y de las ONGs en España y de miembros de MSP, como es el caso de Domingo Centurión en el caso de Paraguay, único país de la región que hizo una donación al Fondo Mundial, es que, espero no haberte spoileado la presentación, Domingo, es que hoy decidimos seguir adelante con este webinario. En un minuto vamos a empezar para darle tiempo a los rezagados, o a los, ¿cómo se llama? O a los en estado de negación. Y vamos a tener la presentación de Claudia Ahumada, la de María Encinas y la de Domingo Centurión. Tenemos un grupo diverso y multirregional. Mientras tanto, le cuento que Claudia Ahumada, después ella va a decir seguramente bien su título, porque a veces me hago bolas. Claudia es una persona vital en la Secretaría del Fondo Mundial para el trabajo que hacemos yo, para llenar el tiempo hasta que empecemos la sesión en un minuto. Claudia es una persona que articula el trabajo de la Secretaría con la sociedad civil y la comunidad y ha sido instrumental y clave durante todo el proceso del reaprovisionamiento y el trabajo que la sociedad civil, las comunidades y las ONGs, tanto del norte como del sur, entre comillas, hemos estado haciendo para acompañar. María Encinas es una amiga de muchos años, no ella, sino la amistad, que trabaja en Salud por Derecho en España, junto con otras amigas, y ha sido instrumental. Ella nos contará, no lo voy a spoilear a ella también, nos contará un logro histórico y el trabajo que Salud por Derecho tiene y realiza desde España. Como saben, España forma parte del partenariado del Fondo Mundial como país donante. Y después también tenemos otro colega que muy activo sobre el Fondo Mundial en Paraguay, miembro del mecanismo coordinador de país de Paraguay, que es Domingo Centurión, quien también ha estado colaborando con el reaprovisionamiento y también tiene una buena noticia, un cambio de paradigma interesante sobre el que vamos a abundar. Entonces, siendo a las 12:36, voy a invitar a Claudia si podemos compartir la pantalla y que primero que se pueda presentar con su cargo completo, porque más que nada yo hice una introducción para que les conozcan. Claudia. Gracias, Javier. Bueno, yo soy Claudia Ahumada y trabajo en la División de Relaciones Externas y Comunicaciones del Fondo Mundial. Y mi equipo particular tiene la responsabilidad de facilitar y asegurar que haya participación significativa de la sociedad civil en todo lo que se refiere al reaprovisionamiento, pero también en lo que sigue. ¿Cuáles son los próximos pasos en cómo aseguramos que la sociedad civil tenga un rol prominente y constante en todo lo que es la movilización y uso de los recursos? Y eso es mucho por qué queríamos tener este webinario, porque hace algunos meses tuvimos webinarios con muchos de quienes están acá hoy día para contarles de qué se trataba el reprovisionamiento, para invitarles a participar de las campañas, pero el compromiso realmente es continuar, ¿no? Uno, porque no tenemos suficiente dinero y eso nos va a afectar a todos los que estamos acá y les voy a hablar un poquito más de eso, pero dos, aunque lo hubiéramos conseguido, que no es el caso, siempre viene el tema de cómo aseguramos el mejor uso de esos recursos, ¿no? Y cómo hacemos que esos recursos le lleguen a la sociedad civil y a las comunidades que más lo necesitan y que más impacto van a tener usándolo. Entonces, por ahí va la conversación que queremos tener con ustedes hoy día. Lidice, ¿no veo bien? Ah, sí, acá veo como compartir pantalla, creo. Si estás ahora como coanfitriona, pues debe aparecerte abajito el
el share Ah, screen. me dice que puedo cambiar, que más personas lo pueden hacer. Denme un segundo, que a pesar de, no sé, 2, 3 años llevamos haciendo Zoom, todavía tengo mis desafíos. Bueno, webinario. Perfecto, ahí Si la ven las diapos. sí, si la pones como presentación, perfecto, se ve genial. Súper, bueno. Ok, entonces voy a tratar de no hablar mucho para que tengamos tiempo de conversación, y porque sé que también muchos han tenido algunos diálogos ya y saben qué pasó en el reaprovisionamiento por la reunión en Lima y bueno, más instancias. Pero brevemente quería conversar sobre qué pasó en la conferencia de reaprovisionamiento, qué logramos y qué no logramos, y cuáles son los próximos pasos. Entonces, lo primero, muy brevemente, tuvimos la 7ª conferencia de reaprovisionamiento del Fondo Mundial en septiembre de este año. O sea, ha pasado un poquito más de un mes ya. Y básicamente lo que se supone que es la conferencia del reaprovisionamiento es el momento en el cual culminan los esfuerzos de movilización de recursos que se han tenido, sea los 6 meses anteriores, el año anterior, etc. Y el tiempo va variando según cuán larga es la campaña de reaprovisionamiento. Este año estamos hablando de algo así como 8 meses, en los cuales tuvimos un esfuerzo constante de lo que llamamos luchar por lo que importa, para recaudar lo que decíamos era al menos, y el al menos sigue siendo importante hoy día, al menos 18 billones de dólares. Y ese era el monto que desde el Fondo Mundial y con los distintos socios y socias decíamos es lo que se necesita para reparar todo el daño que ha provocado el COVID en la respuesta a las 3 enfermedades y para avanzar hacia las metas globales. En la conferencia mundial, normalmente es donde se reciben las promesas de financiamiento principales, pero históricamente, cuando uno llega al día de la conferencia, ya hay un monto significativo que ya está prometido. Eso fue distinto esta vez. Y se los menciono porque nos explica un poco el contexto en que estamos funcionando. Básicamente, en esfuerzos anteriores, previos a este año, se anunciaban las promesas de financiamiento antes porque los anuncios eran buenos, para ser súper franca. Eran anuncios que decían, estamos aumentando significativamente, estamos invirtiendo cada día más. Este año, en cambio, cuando conversábamos con donantes, veíamos mucho que no habían tantas intenciones de aumentar, que el aumento era mínimo, o bien que iba a bajar el monto. Entonces, para no crear como un trend, ¿Tendencia? Sí, exacto. Les pedimos a los donantes, si no van a anunciar un aumento de al menos 30% respecto a lo que donaron 3 años anteriores, no lo anuncien, por favor. No lo anuncien hasta la conferencia. Y eso también nos daba a nosotros como Fondo Mundial y como sociedad civil tiempo para seguir haciendo incidencia política y seguir metiendo presión para que aumentaran. Lo que significó eso entonces es que llegamos al 21 de septiembre, que era el último día como el día para hacer las promesas de financiamiento, y había muchísima incertidumbre respecto a cuál iba a ser el número final. O sea, y esto francamente no es algo de como que es la sociedad civil la que no sabía o no. En el secretariado no sabíamos, porque había mucha incertidumbre. ¿Quién iba a anunciar ese día y quién no? Y cuáles eran los montos, porque algunos no lo decían hasta el momento de. Realmente porque cuando se trata de aumentar los fondos, son los o las jefas de Estado quienes ponen la última palabra.
Entonces, tuvimos, y sé que Domingo y María nos van a hablar un poco de eso, y algunas sorpresas increíbles, o sea, cosas que hace un par de meses no nos hubiéramos atrevido a apostar, y pongo como ejemplo un aumento del 30% de la Comisión Europea, que había estado como muy en otra, muy poco metida en el tema, y maravillosamente 30% aumento. O sea, realmente respondiendo a toda la incidencia política que se le hizo. Por otro lado, también tuvimos donantes de los que hubiéramos querido un poco más. Por ejemplo, Francia aumentó en un 20%, y ahí uno hubiera querido 30%, ¿no? Y también tuvimos donantes que simplemente no anunciaron, donde tiene un efecto tremendo, ¿no? En lo que podemos recaudar. Y principalmente ahí es, me estoy adelantando, es el Reino Unido y Italia. No es que sean los únicos donantes que no hayan anunciado, faltaron más, pero en términos de la proporción que significa históricamente su contribución al Fondo Mundial y a la respuesta a las 3 enfermedades, esos 2 países dejan un vacío importante, particularmente el Reino Unido. Dicho eso, también tuvimos, o sea, muy buenas noticias, incluyendo una primera promesa de financiamiento de Paraguay, de la que nos va a hablar más Domingo, que no es menor, ¿no? Porque acá realmente no estamos hablando tanto de la cantidad de fondos, sino de la señal política que se manda. Y políticamente manda una señal súper positiva de que, oye, nosotros también estamos comprometidos con eso. Y dentro de nuestras posibilidades, contribuimos y nos unimos a la lucha. Entonces, eso da un súper buen ejemplo para la región, y mete también, de cierta manera, alguna presión al Fondo Mundial de seguir trabajando y viendo cómo maximizar las inversiones en la región. Porque la región misma entonces muestra, nosotros también estamos invertidos en esto y no estamos listos para como que cambiar de tema, por decirlo. Ahora, a pesar de que hubieron buenas noticias, es innegable que nos faltó muchísimo para llegar a la meta. Llegamos a aproximadamente, porque todavía estamos trabajando en las figuras, 14.2, ahí está mal escrito, son billones cuando lo que nosotros habíamos calculado en el caso de inversión era que se necesitaban al menos 18 billones. Y al menos de nuevo es importante, porque incluso con ese cálculo de 18 billones de dólares, dejábamos una brecha significante. No llegábamos a cobertura total. Entonces, obviamente, si tenemos 14 billones de dólares, algo no se va a alcanzar a cubrir. Y eso es grave. Ahora, el tema es, ¿qué pasa ahora? Y hay básicamente 2 respuestas que yo les puedo adelantar desde el fondo, y sobre los que me gustaría también oírlos a ustedes. Es, primero, a corto plazo. Primero que todo, el reaprovisionamiento este año no se acabó con la conferencia, no se acabó en Nueva York. Normalmente uno dice, tuvimos la conferencia, que el 21 de septiembre, logramos este monto, ahora seguimos. No. Este año ha sido totalmente distinto, porque como faltaron donantes significantes, no podemos quedarnos con ese número. El vacío que significaría y el impacto que tendría en los programas país sería demasiado fuerte. Entonces dijimos, no, vamos a darnos hasta noviembre por lo menos, que ya estamos en noviembre y vamos a hablar un poco más de eso, para seguir recaudando fondos. Es importante este como mes extra que nos hemos dado, también porque dentro de esos 14 billones
hay fondos inciertos todavía, en el sentido de que los fondos prometidos por Estados Unidos dependen de que otros países den. Entonces, si queremos lograr el monto total posible de los Estados Unidos, tenemos que seguir aumentando. Esperábamos, y hubiera sido nuestro sueño máximo, yo creo, tener ya a esta fecha asegurado los fondos del Reino Unido, pero como ustedes sabrán, tienen muchísima incertidumbre y cambio político, y si bien yo creo que estamos haciendo absolutamente todo y un poco más para mover al Reino Unido, pero tienen temas que no, o sea, trascienden nuestra capacidad y esfera de influencia. Lo bueno que les puedo adelantar es que va a haber una promesa del Reino Unido, que esperamos, no sé, ojalá dentro de la próxima semana, 10 días. No va a ser el máximo que hubiéramos querido, pero por lo menos va a haber, y eso va a ser ya importante para poder incluirlo en los fondos para los países. Y hemos tenido otros anuncios relativamente pequeños en lo que se refiere al impacto que tiene sobre las alocaciones países. Por ejemplo, India, 25 millones. Hay algunos así que se han ido revelando, y seguimos trabajando en eso. Dicho eso, hay también el mediano y largo plazo que tenemos que considerar. Y ahí es básicamente, primero, asegurarles que los esfuerzos de recaudación de fondos continúan. Independiente del reaprovisionamiento, sabemos que tenemos que seguir movilizando fondos, y dentro del secretariado ya estamos súper movilizados para ver que sigamos recaudando fondos. El problema, y acá es donde tenemos que ser lamentablemente bien realistas, es que aunque recaudemos más fondos, que yo personalmente tengo confianza en que el año que viene sí vamos a recaudar más fondos, el impacto ahora en las alocaciones y en el financiamiento para países va a ser igual. O sea, es decir, normalmente en noviembre el directorio del Fondo Mundial ya estaría determinando las asignaciones países. Por el hecho de que estamos en una situación realmente nueva, nunca hemos estado en una situación así antes dentro del Fondo Mundial, se ha dado más tiempo, se han postergado algunas reuniones, los comités se han reunido extraordinariamente para dar más tiempo para justamente recaudar algunos fondos adicionales y hacer que el monto de asignación a los países sea lo más alto posible, pero ese monto más alto posible sigue siendo bajo. En el sentido de que no, lo más probable es que no van a haber aumentos. Si hay aumento para algún país es ultra excepcional por motivos muy específicos, epidemias, etcétera. Y dentro de lo que es nuestra región de América Latina, realmente es o mantener o bajar. Lo otro que hay que considerar es que para la sociedad civil, nosotros sabemos que parte de lo que nos da históricamente apoyo en el fondo son lo que se llaman las inversiones catalíticas. Y por la fórmula que ocupa el Fondo Mundial y que fue acordada ya hace varios meses por los comités apropiados del fondo, se acuerda que los fondos catalíticos, las inversiones catalíticas, son una proporción de lo que se logra recaudar, lo cual significa que mientras menos dinero logramos recaudar, menor son las inversiones catalíticas. Y eso también no sabemos todavía exactamente cuál va a ser el impacto, pero sí sabemos que va a significar un monto menor, ¿no?, del que uno hubiera querido. Lo último que agregaría, y después voy a pausar, son las oportunidades que tenemos en cuanto a
canalizar fondos hacia la sociedad civil y las comunidades. Y yo aquí veo una oportunidad grande, no fácil, pero grande del sector privado. Porque lo que tiene el sector privado, que es bien particular dentro de la arquitectura del Fondo Mundial, es que ellos son los únicos que pueden dar fondos y decir, los reservamos para el uso en X tema, X población, X región, X país. Cuando un país donante da dinero, eso va hacia la cartera general del Fondo Mundial. Pero en cambio, el sector privado tiene la discreción y la prerrogativa de decir, por ejemplo, esto lo damos para comunidades. Entonces, lo que hemos empezado a hacer y donde podemos hablar más es hablar con los donantes del sector privado y decirles, hoy, ¿no te parece que sería súper buena idea reservar estos fondos para sociedad civil? O para los que están, los trabajadores comunitarios, o para las poblaciones claves, etc. Ahí tenemos harta oportunidad, pero hay que ser bien estratégico en cómo hacemos esa incidencia política y cómo hacemos los pedidos y también qué queremos priorizar desde la región, ¿no? Así que es realmente un esfuerzo que continúa. Voy a parar acá diciendo solamente gracias realmente a corresponsales claves y a la plataforma LAC, porque se notó mucho en esta campaña la participación y las voces de América Latina dentro de lo que era el espacio global. Y eso normalmente es algo que realmente está ausente. Y gracias a la coordinación que tuvimos desde corresponsales y la plataforma, esta vez hubo visibilidad y eso nos va a ayudar mucho ahora que los fondos están tan apretados. Podemos decir con plena honestidad, nosotros hemos estado ahí desde el comienzo de la campaña y vamos a continuar y vamos a hacer también nuestros pedidos de qué es lo mínimo que como comunidad necesitamos desde la región. Así que mis gracias a ustedes y acá pasa la palabra de vuelta a Javier. Muchísimas gracias, Claudia, y vamos a juntar las preguntas en el chat y tomen nota de sus preguntas para hacerlas todas juntas cuando termine la presentación, solo para vincular el plano o la cuestión de la Secretaría y en mi rol de miembro de la Junta del Fondo Mundial, antes de darle la palabra a María y a Domingo, es entender que este proceso de reaprovisionamiento no solo era importante para salvar 20 millones más de vidas, ese era uno de los eslogans, que no era un eslogan, era un hecho fáctico en el caso de inversión. Pensemos que hasta ahora el Fondo Mundial ha salvado 50 millones de vidas de las que muchas de ellas depende de que el Fondo Mundial siga dando recursos, por ejemplo, para antirretrovirales y otros medicamentos que salvan vidas, mosquiteros, etc. Pero también era financiar la estrategia. Si nosotros no logramos encontrar los resultados de la estrategia en los próximos 3 años, cumplir con la estrategia nueva del Fondo Mundial, que por supuesto haremos webinarios para contársela completa ahora que se está completando y próximamente lanzando. Si no cumplimos esa estrategia, evidentemente se nos va a hacer más difícil cumplir las metas 2030, por ejemplo, de la estrategia global de SIDA y las estrategias globales de tuberculosis y malaria. Y como bien decía Claudia, esto, y ahora le doy la palabra a María, pero hay que entender que el resultado del reaprovisionamiento afecta no solo la asignación que se le va a comunicar a los países, la fecha se va moviendo más para adelante, pero no es para arruinarle las fiestas de fin de año, sino porque cuanto más dinero entre, se puede recalcular, imaginen todos los equipos regionales recalculando el monto que va en la carta de asignación. Y por supuesto, por eso es importante que ustedes que están en los MSPs comuniquen y manténganse pacientes, que no es un juego perverso de la Secretaría, sino nuestras esperanzas y los esfuerzos para que no cerrara el reaprovisionamiento con este monto. Y pensar que también los recursos como bien decía Claudia, que se movilizan son para todo el resto del trabajo del Fondo Mundial, las iniciativas especiales, el trabajo de la plataforma que coordina ANUAR, antes conocida como CRG, el trabajo de comunidad
derechos y género, etcétera, que para nosotros como delegación de las comunidades es fundamental. Entonces no solo sufre la asignación de recursos de los países, sino potencialmente podría sufrir la asignación para todas las otras cuestiones que el Fondo Mundial hace y que son muy bienvenidas. Por eso también contarles que va a ser una reunión muy difícil, muy larga, de mucha trasnoche, de mucha negociación, para tratar de proteger algunas de las cosas que hace que el Fondo Mundial sea única. Entonces, esperemos que, como bien decía Claudia, en los días de la reunión de noviembre, que van a ser eternos, tengamos algunas noticias más que nos permitan recalcular las asignaciones. Julia dijo la semana pasada que la última fecha disponible era antes de Navidad, el 23 de diciembre, pero es probable que no esté para el 23 de diciembre, pueda estar para el año nuevo. En realidad eso no es importante, lo que es importante es tratar de sumar la mayor cantidad de recursos. Y esta reunión lo que quiere expresar, y ahora les presento a María Encinas de Salud por Derecho, es que esto es un esfuerzo colectivo, es histórico, créanme, en 20 años del Fondo Mundial, América Latina está metiéndose en esto, y esto es un proceso que no termina ni empieza en la conferencia de Nueva York, sino un trabajo que vamos a hacer con todos ustedes y con Claudia en los próximos meses y años. María Encinas, por favor. Bueno, pues lo primero, daros las gracias tanto a la plataforma LAC como a corresponsales clave por pensar en nosotras para contar un poco el trabajo que hemos hecho durante estos años desde el último replenishment. Y yo un poco lo que me pidió Lidis es que os contase cuál era el trabajo que habíamos hecho, qué tipo de acciones habíamos llevado a cabo, y luego un poco dar unas pinceladas de qué podemos hacer de ahora en adelante. Entonces, bueno, para empezar os cuento que, por si no lo sabéis, España volvió a ser donante del Fondo Mundial en el sexto replenishment en 2019, después de casi una década sin aportar ni un solo euro. Volvió con 100 millones de euros y volvió justo en un momento en el que se iban a repetir las elecciones, con lo cual fue una apuesta arriesgada en ese momento del gobierno socialista porque no se sabía qué iba a pasar un mes después. Afortunadamente volvieron a ganar y esta vez sí pudieron formar gobierno, con lo cual el compromiso se pudo materializar. En este replenishment, como ya me imagino que todas sabéis y todas y todos, España ha comprometido 130 millones de euros, que ha supuesto un incremento del 30% que pedía el Fondo Mundial. Si bien nuestra campaña, la petición era como mínimo ese 30%, pero lo óptimo sería un 180 millones de euros, porque pensábamos que le acercaba más a los países de nuestro entorno económico, entendemos, y de hecho estamos relativamente contentos porque entendemos la situación económica en la que estamos, la situación de emergencia con la guerra de Ucrania, y sobre todo porque creemos que el hecho de que el fondo pidiera ese 30% hacía que el gobierno se sintiera satisfecho dando respuesta a esa petición y no se sintiese obligado a incrementarla. Entonces, nos ha parecido, aunque nos hemos llevado una pequeña desilusión porque queríamos que llegara a los 180, pero bueno, nos ha parecido que entraba dentro de la lógica. Nosotras durante estos 3 años hemos trabajado con una serie de líneas estratégicas. Por un lado, nos hemos enfocado mucho en el gobierno, sobre todo porque sabíamos que el compromiso con el Fondo Mundial era un compromiso personal del presidente, con lo cual no hacía falta movilizar a la oposición, me refiero al estaba dentro del gobierno. Entonces nuestro trabajo ha estado muy centrado en presidencia, también porque sabíamos que una de las intenciones o de los deseos del presidente Pedro Sánchez era devolver un poco a España a la esfera internacional, que llevábamos casi viviendo una especie de autarquía durante los últimos años de gobierno del Partido Popular, en el que no se nos veía en ningún foro internacional, casi que ni en las reuniones de la Unión Europea. Entonces, el hecho de volver al Fondo Mundial también es una pata que les sirve para tener visibilidad en los foros internacionales y para ser parte de la lucha por la salud global, que es algo que personalmente le interesaba.
Por otro lado, hemos trabajado hemos trabajado mucho la parte de comunicación y cada vez que teníamos una percha o una oportunidad, tipo, por ejemplo, los informes de resultados del Fondo Mundial, el Día Mundial del SIDA, la conferencia de SIDA, durante estos años siempre han sido momentos en los que nosotras nos hemos esforzado para darle una visibilidad al trabajo del fondo y de hecho hemos tenido estamos bastante contentas con el éxito que hemos tenido porque François Bagny ha estado bastante presente en los medios de comunicación españoles durante estos 3 años. He de decir que a nosotras nos ha venido muy bien el cambio, la incorporación de François, porque es una persona que habla castellano y eso facilita enormemente el trabajo, no solo con los medios, sino incluso con diputados y miembros del gobierno. Por otro lado, una pata que para nosotros ha sido súper importante ha sido el trabajo muy codo a codo con la Secretaría del Fondo Mundial. Nosotras hemos estado durante estos 3 años con una comunicación continua, no solo para recibir información sobre las últimas actualizaciones del fondo, sino por otro lado para que ellas supieran o tuvieran a mano el contexto en el que estábamos en cada momento en España, con quién interactuar, dónde había que poner la presión, en qué momento. Y ese trabajo conjunto ha sido muy, muy fructífero. Y luego, por otro lado, hemos hecho un trabajo de incidencia política, aparte del gobierno, con los diputados y diputadas. Esas serían como las líneas así más estratégicas. El plan que teníamos al inicio, antes de que la COVID trastocara los planes, como me imagino que a todas las organizaciones, era que durante el 2020 queríamos asegurarnos que, sobre todo, que los nuevos y nuevas diputados y diputadas, porque estaban recién incorporadas después de las últimas elecciones, conocieran a fondo el trabajo del Fondo Mundial para que nos sirvieran de apoyo cuando tuviéramos que pedirle al gobierno que hiciera la aportación. Durante el 2021 queríamos empezar a involucrar de forma más intensa a estos diputados y diputadas y para que ya a finales de 2021 pudiéramos empezar a hablar de dinero. Es decir, vale, ya llevamos 2 años diciendo qué bien que España ha vuelto, qué maravilla, necesitábamos que volviera, el trabajo del Fondo Mundial es esencial y España está contribuyendo, pero ahora hay que empezar a pensar que dentro de un año hay que volver a dar dinero. Entonces, esas eran un poco las tres etapas que teníamos de trabajo. Y no voy a no voy a contaros todas las actividades que hemos hecho, que si queréis en algún momento, o si queréis alguna más en detalle os las puedo contar, pero si me pones, me parece que ¿quién era la que tenía mi mini presentación con 4 diapositivas? En el 2021 empezamos a poder hacer eventos. Entonces, el primero que hicimos fue que fue en junio, que como veis participa François Bagny, que inauguró el director general de Política de Desarrollo Sostenible, lo cual fue muy importante porque en el fondo estaba mostrando un apoyo y un compromiso, y también estaba Anuar Luna, que está por ahí, y Caroline Gómez y el doctor Gambo Aliyu. Fueron como 3 perfiles muy diferentes para contar qué es lo que estaba pasando con las pandemias en los tiempos de la COVID. El siguiente evento que organizamos, que ya sí fue presencial, participó nada menos que la Secretaría de Estado de Cooperación, lo cual también fue un espaldarazo porque públicamente, delante de una audiencia, ella dijo que el gobierno está totalmente comprometido con el Fondo Mundial y que efectivamente no iba a decepcionar a nadie en la siguiente replenishment. Aquí lo que hicimos fue coger un tema que estaba muy en boga, que era la nueva arquitectura de la salud global, para enganchar a la audiencia. Luego, ahora os voy a poner una diapositiva, creo que algunos ya la habéis visto, que fue la campaña que hicimos del Día Mundial de SIDA, porque a nosotros nos gusta mucho y así la podéis ver, que es en la siguiente diapositiva, que lo que hicimos fue, no queríamos enfocarnos en la COVID, pero no se podía dejar de hablar de la COVID todavía, con lo cual lo que queríamos poner de manifiesto con esta imagen tan shocking, ¿no? Era que hay virus ahí, había enfermedades, había pandemias que seguían ahí, que ya teníamos vacunas para la COVID, pero eso seguía existiendo y que era importante que le prestáramos atención. Y ya, por último, durante el 2022, que fue como el momento más álgido en cuanto a petición directa de fondos, lanzamos la campaña Sigue y Suma,
que la lanzamos en junio, junto con la petición al gobierno de, como decía, esos 130 millones mínimo, pero siempre enfocados en los 180, que sería el óptimo. Estas son simplemente dos de las gráficas que usamos. Le mandamos una carta al gobierno junto con Médicos Sin Fronteras y con CESIDA, que es la coordinadora española de VIH. Y aparte de recibir contestación por escrito del Gabinete de Presidencia, es verdad que la Secretaría de Estado nos contestó en Twitter diciendo que no sabía cómo decir la palabra, que no tuviéramos ninguna duda de que el gobierno a la altura de las circunstancias. Y bueno, ya solo para terminar, decir que durante el 2022 estuvimos muy pendientes, o sea, trabajando también de forma muy cercana con el Fondo Mundial para darle seguimiento a la presencia que iba a haber por parte de la representación que iba a haber por parte de España en la conferencia de donantes, que con el tema de la muerte de la reina Isabel todo fue muy caótico y hasta el último momento no se sabía que iba a estar el presidente, pero que al final estuvo, lo cual también nos da que pensar, o sea, más allá del compromiso anunciado, el compromiso de querer estar ahí presente también nos da esperanza de cara al futuro. Y como ya me he pasado, si queréis luego discutimos de qué se puede hacer de aquí en adelante. Gracias. Muchísimas gracias, María. Y es muy importante poner el énfasis, para que algunos de ustedes no saben, que como Salud por Derecho, en cada país donante hay una o muchas organizaciones de la sociedad civil que su trabajo es durante 3 años, y en particular el año de reaprovisionamiento, poner presión sobre su gobierno para que invierta en el Fondo Mundial. O sea que son nuestros principales aliados, ¿no? Y que quizás hoy no tengamos tiempo de discutir el futuro, pero hay 2 oportunidades que hemos pensado con corresponsales claves y con la plataforma. Es uno, informar qué pasó en la reunión de la Junta. Eso muy probablemente será en diciembre. Y quizás organizar, no sé si en diciembre o por ahí quizás para enero, una reunión donde empecemos a planear lo que decía Claudia, el y el después, ¿no? En el corto y mediano plazo. Pero bueno, ahora vamos a abrir en un rato, después de la presentación de domingo, para preguntas o breves comentarios. Pero también es importante pensar que en nuestros países, y eso también lo hemos empujado desde corresponsales claves, es importante la movilización de recursos domésticos, porque sí sabemos que la asignación de recursos va a ser menor y la necesidad cada vez es mayor. Tenemos muchos países donde el 30% de las personas con VIH no saben su serología en América Latina, ni les digo en otras regiones. Entonces, como vimos en el foro la semana pasada, para aquellos que estuvieron en persona y en línea, hay mucho más trabajo para hacer y mucho menos dinero externo. Entonces hay que vivir con lo nuestro, como eslogan. Entonces hay que dar la pelea con los ministros de finanzas, en las cámaras legislativas, para mantener e incrementar los presupuestos de salud y en particular de VIH, tuberculosis y malaria. Pero vamos a conocer una experiencia muy innovadora que sucedió con Paraguay, y Domingo, te paso la palabra. Bueno, gracias, Javier. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Hola. Sí, Domingo, se te escucha muy poco, a ver. A ver, ahí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a la plataforma LAC y a corresponsales claves por pensar en nosotros para esta presentación, por decirlo así, porque yo no tengo ninguna presentación más que narrarles lo que ocurrió, ¿verdad? Gratamente es una sorpresa también para mí la aparición de Paraguay entre los donantes. ¿Por qué? Paso a explicar esto. Esta idea de donar nace en el año 2019, cuando era nuestro gerente de portafolio, era Filipo Iarrea. Nace con él. Él viene a una misión y se entrevista con el presidente, se entrevista con altas autoridades, y de ahí quedó el compromiso. Luego fuimos a Panamá en el 2019, en noviembre, y ahí él nos informa que él deja la cartera de Paraguay y volvía a exhortar a Paraguay a que se convirtiera en donante.
hablaba él en ese tiempo hablaba de los beneficios que iba a tener Paraguay al ser donante, por decir así, beneficios. No tomamos eh, con mucha importancia. Después, en diciembre del 2019, siempre en ese año, en Turquía nos encontramos con muchos países de la región y que nos hablaban de los beneficios de donar. Entonces vinimos de ahí con la idea de donar y bueno, en enero está casi muerto. En febrero empezamos las primeras reuniones con la red de VIH, a plantearnos qué podíamos hacer las organizaciones. Y a diferencia de María, nosotros no teníamos nada estructurado, no teníamos nada hecho. Entonces empezamos a hacer un pequeño plan de incidencia que se paró por la pandemia. Porque en marzo del 2020 ya arrancó toda la pandemia y bueno, hasta el 2021, que era todo pandemia, nosotros no paramos. Igual seguimos insistiendo, golpeando puertas donde podíamos. Es bueno que donen porque estar sentados en una silla y decir que donar, bueno, primero fuimos a hablar con con el secretario del ministro de Hacienda. Bueno, él luego nos echó en el suelo porque nos dijo que no había ni un guaraní para nosotros. Y bueno, entonces de ahí vinimos otra vez a nuestro Ministerio de Salud y le dijimos al ministro, necesitamos que done. No había no había ningún plan tan estructurado, pero estaba en la idea. Bueno, es así que pasó todo el 2020 y no tuvimos ningún impacto, ningún impacto positivo. Y el 2022 nos reunimos de vuelta en la red y dijimos, bueno, vamos a golpear otras puertas, vamos a hacerlo a través de la vigilancia sanitaria, donde le teníamos al doctor Guillermo Sequera, que es un aliado nuestro, para que él pueda hablar con el ministro. Y bueno, se dio que habló con el ministro, el doctor Guillermo Sequera, y salieron $10.000, y era muy poco. Era $10.000. Después el ministro se comprometió a buscar sobrantes de proyectos que estaban en el ministerio como flotando, y es así que se llegó a $40.000. Y finalmente se llegó a la suma de $50.000, que para mí fue una sorpresa porque yo tenía que iban a donar 40.000 y bueno, había unos 10.000 más flotando por ahí que por suerte pudimos llegar a 50.000. Y digo por suerte porque nos convertimos así en el primer país de la región que dona. No es así, ni los países más grandes de Latinoamérica han donado. Entonces Paraguay se convertía así en el primer donante del Fondo Mundial y lo vimos con mucha alegría, lo festejamos, lo vivimos acá así. Pero esa es la historia, no tengo algo tan estructurado como María, que ellos hicieron charlas, hicieron lobby. Ya para próximos reaprovisionamientos pensamos hacerlo más estructurado.
está bien eso de hablar con las autoridades y convencerles de lo importante que es donar al país, porque da visibilidad al país y un compromiso con las luchas que aquejan a la región. Cambio. Muchísimas gracias, Mingo. O sea, es importante, porque lo vemos en la conferencia de reaprovisionamiento, la contribución de los países que son implementadores. No me acuerdo ahora, son 5 o 6 países de África que se pusieron de acuerdo en una cifra de donar $1 millón cada uno. Y son países que reciben al mismo tiempo subvenciones de mucho, en algunos casos de cientos de millones. Pero esto tiene que ver con expresar más un compromiso. Los montos que nuestros países potencialmente podrían donar, o los que donan en África, no cambian significativamente la situación financiera del fondo, y el fondo es un fondo, ¿no? Valga la redundancia, entrega subvenciones. Pero es un gesto político, y es un gesto político muy importante de que esto es un asocio y que todos tenemos un papel para jugar. Es muy importante entender que, que hemos trabajado durante muchos años en que los países, digamos, emergentes de la región, lo hemos hecho a través del G20, lo hemos hecho a través del BRICS y otros espacios, pero también tenemos que entender que hay una postura política en los países que no son elegibles para el Fondo Mundial, y nos lo han dicho abiertamente en esta y en otras ocasiones, que si nosotros no somos elegibles para el Fondo Mundial y no tienen pretensiones de ser elegibles, porque en general, como Brasil, Argentina o Chile, cubren prácticamente la totalidad de la respuesta integral al VIH, no consideran seguir invirtiendo domésticamente en que la respuesta mejore y cubra a más personas. Entonces, eso es un desafío. No lo vamos a resolver ahora, es una discusión muy, muy larga, pero sí sería bueno no solo que los países implementadores de América Latina y otras regiones del planeta se transformaran en donantes, sí, que no tiene que ver con la cifra, tiene que ver con el gesto de decir somos todos el Fondo Mundial y no son los países donantes en cientos o miles de millones, como los Estados Unidos, que es el principal donante, sino en el mejor sentido de la palabra es un gesto de compromiso en ambos sentidos. Y ojalá lograr algunas donaciones de países que no son elegibles, pues también es otro mensaje. No importa cuánto done México, Argentina, Brasil o Chile, sino el gesto que eso implica también, ¿no? Que aun cuando no recibimos recursos del Fondo Mundial, en mi opinión, como argentino, porque no los necesitamos y me parece que está muy bien, que es una opinión editorial, sí me parece que tenemos un papel que jugar en la salud global y en la solidaridad global. Habiendo dicho esto, quería pedirle a Lice si quería compartir un par de imágenes de la campaña que se hizo con corresponsales claves y el apoyo del equipo de Claudia. Lice, ¿estás lista? Hay varios Javier Urcade en esta sesión y no es que mi personalidad terminó de escindirse, sino que es un glitch, es una falla del sistema. Lídice. Gracias, Javi. Sí, brevemente, bueno, aprovechamos el espacio para comentar el trabajo que se hizo desde corresponsales clave, con el apoyo también de la plataforma y por supuesto con el apoyo del Fondo Mundial. Quisimos cambiar la narrativa o contribuir a cambiar la narrativa de que el Fondo Mundial está yéndose de América Latina y centrarnos en lo que está haciendo el Fondo Mundial por América Latina y lo que se está haciendo con los recursos del Fondo Mundial en América Latina. Entonces hicimos una campaña que incluyó estas gráficas que ven aquí, pero muchas otras también, principalmente utilizando las redes. Videos también en el que contribuyeron personas de distintos países. Se elaboró un video al que pueden acceder a todos estos videos en nuestros canales, en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes también. Un video que resume el proceso del replenishment y notas alusivas al proceso para no sé si la palabra es exacta, pero alfabetizar también a las comunidades sobre el proceso de reaprovisionamiento en el Fondo Mundial, qué es,
cómo se construye, cuál es el rol que juega la sociedad civil, y también de la mano con ello, mostrar a través también de artículos qué es lo que se está haciendo en la región, cómo se están usando bien los recursos del Fondo Mundial en la región, ¿no? Dado los resultados del reaprovisionamiento, y conversando un poco con Claudia y con María, animamos esta campaña siguiendo la misma línea gráfica de agradecimiento a los países que habían donado, en particular España, porque es el principal donante para la región también en relaciones bilaterales, y por el aumento que ha significado en su donación al Fondo Mundial, y Paraguay por ser un país de la región, ¿no? Hasta mañana también hasta hoy, perdón, se están juntando firmas para una carta pública al presidente del gobierno de España en agradecimiento a esta significativa donación, ¿no? Y eso era brevemente y rapidito, creo que hablé muy, muy rápido. Lo que hemos estado haciendo con corresponsales clave, y como decía Claudia, queremos seguir con un trabajo comunicacional principalmente que muestre lo que se está haciendo en la región, los alcances que se están haciendo en la región, para que sea sostenido, ¿no? en el tiempo. Gracias, Javier, vuelvo a ti. Muchísimas gracias, Lidice. Y ahora, bueno, como saben, hoy es la fecha límite para adherir a la carta al presidente de España. Y mientras te escuchaba, pensaba, obviamente, España y América Latina, y perdón por decirlo obvio, tienen lazos, y ha habido lazos cuando incluso la Agencia de Cooperación Española en el pasado y en los primeros años del Fondo Mundial era muy activa, y también es un mecanismo de movilizar recursos. Estamos viendo cómo los países donantes, además de lo que ponen en el Fondo Mundial, habilitan porcentajes para apoyar a los países implementadoras con asistencia técnica, especies, etcétera. Y eso fue una experiencia muy rica con la Agencia de Cooperación Española en las buenas épocas previo a la crisis económica que tuvo España por sí sola, y que fue muy, muy valiosa para América Latina. Y estaba pensando en voz alta mientras veía la carta y la cantidad de gente que adhirió a esa carta para el presidente del gobierno español, que quizás debiéramos mandar una carta similar a Biden, ¿no? Al presidente, porque también tenemos lazos muy fuertes, por lo menos con esta administración que ha dejado de levantar un muro, y que América Latina, con toda la diáspora, el desplazamiento forzoso y la migración, Estados Unidos tiene un papel que jugar para las personas viviendo con VIH, tuberculosis y malaria, y vulnerables que finalmente llegan a suelo americano. Pero lo dejo ahí como picando para que cosas que podemos hacer antes de Navidad, y que la gente ha acompañado muy positivamente. Lourdes preguntó y Claudia le contestó si un país que dona, como el caso de Paraguay, deja de ser elegible. No, al contrario, creo que, Claudia, corregime si me equivoco, creo que los países donantes y el Fondo Mundial ve de muy buen grado que un país implementador done, y de ninguna manera altera su elegibilidad, ¿no? Así que eso es importante. No sé si damos la oportunidad para que la gente pregunte o haga breves comentarios, y después le damos una ronda a los expositores antes de terminar la sesión. Pueden levantar la mano y así Lice, por favor. Había una pregunta de Francisco respecto de los resultados en el diálogo e influencia con Chile, respecto de la donación, de su potencial donación al Fondo Mundial. Ok, la apuntamos, Claudia, para responder después. Salud. Invitado 3 tiene la mano levantada. Y después Claudia nos ayuda a responder la consulta de Francisco. Invitado 3, que antes era yo. Hola a todos, yo levanté la mano, no sé si soy el invitado 3. ¿Cómo te llamas? Osvaldo. Osvaldo. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Muy bien, gracias. Pues yo tengo dos preguntas, una para Domingo, porque Domingo en su exposición comentó de los beneficios de ser donante. Él había expresado, quisiéramos conocer un poco qué beneficios tiene. Y la otra pregunta, Javier, le dice, es que
bueno, les agradezco mucho el tema de la campaña, pero también sería importante conocer un poco qué otros actores, actrices, etcétera, de reparto, etcétera, hacen parte en la región de esta consecución de recursos. Sabemos, por ejemplo, Javier, que tú estás en GEFAN, que está también el tema de Claudia con el Fondo Global. Mi inquietud con el tema de Lima es qué ha pasado con el STH, qué pasa con las redes regionales, qué pasa con la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, qué pasa con los ministerios de Relaciones Exteriores. Es decir, ese ejercicio que sé que no es fácil de lograr vencer el paradigma, es que tenemos que ser ayudados y no ayudar. ¿Quiénes están más involucrados en ese ejercicio regional, pensando un poco desde la sociedad civil, la participación de las redes regionales, del mismo proyecto que tiene el Fondo Global de ALEP, esos 11 países o 10 países que están apoyando, cuál es la retribución al Fondo Global, es decir, cómo está ese ejercicio? Y pues como ya vuelvo a repetir la pregunta para Domingo, gracias. Perfecto, la pregunta es para Domingo. Solo aclararte una cosa que es importante, antes que se me olvide, después, y es prerrogativa del facilitador. Colombia tiene una agencia de cooperación y eso es muy importante. Muchos de nuestros países pueden colaborar y sumarse ahora que hay menos cash, para decirlo sin anestesia, a interesar a la Agencia de Cooperación Externa de Colombia. Sí, de la Agencia Presidencial de Cooperación. De hecho, tuve una reunión ayer con ellos. Perfecto. Y por eso justamente me estaban preguntando eso. ¿Cuál es hay una necesidad que tiene que ser también evidenciada en el país y en ese momento la Agencia Presidencial no conoce este ejercicio, por ejemplo. Perfecto. Trabajemos eso, también lo vamos a poner en agenda porque no hay muchos países que tengan agenda de cooperación externa o horizontal en la región. El foro va a tener un posicionamiento político que se conocerá pronto con el consenso de todos los participantes, que habla del financiamiento, por supuesto. Lourdes. Sí, muchísimas gracias, Javier. Lo único que quería yo es, no necesariamente es una pregunta, sino es de que con la experiencia de los proyectos regionales, muchos países que son no elegibles se benefician de los fondos que uno recibe del Fondo Mundial, ¿no? Quizás es una de las características muy importantes porque nosotros trabajamos especialmente como es laboratorio de tuberculosis, hemos trabajado muy fuerte con Chile, con Argentina y México, que son laboratorios supranacionales. Entonces, sí, ellos se benefician también del Fondo Mundial, ¿no? Y otra instancia también que nosotros trabajamos mucho son con los mecanismos de coordinación regional, porque usualmente los MCP son de país y trabajan muchísimo con los proyectos nacionales, pero con los multipaís o los regionales tendrían que participar o participan los MCR, ¿no? Entonces nosotros, desde el punto de vista regional, que tenemos el proyecto actualmente, trabajamos con los no elegibles, con los elegibles y también con los MCR. Con el MCR, sobre todo de Centroamérica. Gracias. Muy oportuno tu comentario. Ven que hay diferentes cosas que además de la donación efectiva o simbólica de recursos, podemos echar mano en los próximos 3 años para cubrir algunas brechas que vamos a tener. Agencia de Cooperación Horizontal, los MCRs, las propuestas regionales. Hay muchos lugares que sí están también aportando recursos técnicos más que financieros a países no elegibles. Entonces, si les parece, ¿hay alguna otra pregunta más? Perdón, o comentario. Y así hacemos una ronda con los y las expositoras. ¿Algo en el chat le dice? Ok. Claudia, tus reacciones, comentarios, respuestas. Gracias, Javi. Un par de cosas. Primero, la pregunta de Francisco sobre Chile. Bueno, no fue mal, ¿no? Teníamos muchas esperanzas con el gobierno nuevo, de que se posicionara, de que incluso si es que no se comprometía con una donación, de establecer un diálogo, ¿no? más fluido, de tener al presidente Boric presente en la conferencia del reaprovisionamiento, y nada de eso se concretó. Seguimos pensando que hay oportunidades de establecer una alianza ahí, sí, pero a la vez con tantas urgencias, ¿no? Y esta necesidad inminente de movilizar recursos, tenemos que ver también dónde vamos a tener más impacto, y no estoy segura que en este momento sea invirtiendo en la alianza política con Chile, pero veamos.
En el punto de Osvaldo, los beneficios de ser donante, lo que decía Javier, de que es tremendamente bien visto y valorado que un país beneficiario del Fondo Mundial done dinero, absolutamente. Y por eso yo ponía en el chat, Lourdes, que muchos países africanos lo dan. De hecho, a lo largo de los últimos años son cada vez más los países africanos que dan lo que ellos llaman contribuciones solidarias, que no son montos exorbitantes dentro de su capacidad de pagar, absolutamente. El fondo no espera más de ellos, pero muestra ese compromiso, ¿no? Y encima, como está, se valora mucho esto del como cofinanciamiento, se ve muy bien. Incluso si hay una disparidad significativa en los montos dados. Igual se ve muy bien y en ese sentido es que yo decía que pone presión al mismo fondo también, de seguir invirtiendo en América Latina, porque ahí tenemos entonces los países diciendo sí nos importa y sí estamos comprometidos. Y lo último que no fue una pregunta, pero que no quiero dejar de resaltar, es lo que Javier dijo en un momento sobre la movilización doméstica de recursos. Es súper importante porque dentro de lo que han sido los últimos 8 meses o algo así de campaña, nos enfocamos mucho en la movilización internacional. Pero esos 18 billones que yo les comentaba, se calcula necesitamos para ponernos al día con el daño que ha hecho el COVID a las 3 enfermedades, calcula que aumentamos en 30%, eso es harto, 30% la inversión doméstica de recursos en salud. Y esa parte de la campaña, por decirlo, es donde ahora tenemos que también volcar nuestro esfuerzo y nuestra incidencia para lograr que en América Latina eso se haga. Entonces, me encantaría ver si ahí por diciembre en algún momento tenemos otra conversación dedicada a ver qué podemos hacer en lo que se refiere a la movilización doméstica de recursos en salud. Ahí te devuelvo la palabra, Javi. Gracias. Tomamos el compromiso, como les proponíamos, bueno, vamos a llegar agotados porque el mundo volvió a viajar o a volar y han sido meses muy desafiantes en esta nueva realidad de la pandemia, pero sí, el compromiso queda abierto para diciembre. María, ¿algo que quieras agregar, responder, reaccionar? Bueno, primero perdonad porque aquí se está haciendo de noche ya y por mucho que enciendo luces cada vez voy escureciéndome más. Nada, yo solo quería, que no lo he dicho antes, felicitar a Mingo y a Paraguay porque a mí me emocionó mucho o sea, yo estaba siguiendo los anuncios de la Spreads y no sé, me hizo así, me emocionó mucho escuchar al presidente, bueno, no me acuerdo quién era quien lo anunció ahí con toda su humildad y fue súper emotivo, así que fenomenal y enhorabuena. Y luego simplemente decir que efectivamente, queramos o no, España y América Latina tenemos muchos lazos que nos unen y eso a nosotras nos resulta muy útil en nuestras campañas de comunicación, en nuestros eventos. Siempre que hemos contado con voces de América Latina ha tenido mucha repercusión porque al final el ser humano funciona así, lo que te resulta más cercano te toca más, aunque no debiese de serlo. Entonces, simplemente aquí ofrecer toda nuestra colaboración y además esperar la vuestra y que podamos trabajar juntas y de aquí en adelante para que, no sé tanto si para conseguir que se llegue a estos 18.000 millones, pero sí por lo menos para que de aquí a estos 3 próximos años podamos tener un trabajo un poco más conjunto y que nosotras podamos ayudaros a vosotros y que de la otra forma también. Y muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Domingo, ¿algo que quieras agregar? Sí, hola. Ahí sí, te escucho. Nada, responderle a Osvaldo que el beneficio es tácito, es más que lo vean con buenos ojos, el Fondo Mundial ve con muy buenos ojos y nada, darle las gracias a Plataforma LAC y a Corresponsales Claves por la invitación y aquí estamos para lo que haga falta y me comprometo oficialmente a
a seguir una, ¿cómo llamarle? Una estructura, algo más trabajado para conseguir que nuestro país vuelva a donar en la siguiente ronda. Y gracias a ustedes, a todo el componente del INICE por el excelente trabajo, y a vos, Javier, a Anuar, a César, a todos los que hacen corresponsales claves que no me acuerdo ahora, pero muchas gracias. Gracias, Mingo. Le quería preguntar, no quiero ponerlos así como en spot, como dicen en inglés, a Anuar o alguien de la plataforma, si quiere comentar algo de esa experiencia, Anuar. Gracias, Javier. Buenos días a todas, a todos y a todas. Nada que la verdad es que es el tema que se está discutiendo por todas partes y agradecemos mucho sobre todo la oportunidad de Claudia y de Lidis y de Javier de poder trabajar en esta campaña conjuntamente. La verdad es que nosotros estamos también viendo cómo asimilamos los resultados del replenishment. Estamos tratando de pues un poco orientar porque viene el nuevo ciclo de financiamiento y viene un periodo nuevo de diálogos sociales en los países. Por lo pronto van a ser 6 países que van a comenzar a identificar prioridades y van a empezar a pensar en el futuro de las subvenciones ya en el contexto del nuevo escenario. Y yo creo que es muy oportuno que estemos hablando de los resultados del replenishment en un momento que es desafiante para todo el mundo, pero particularmente para América Latina. Y creo que estas discusiones son muy constructivas y podrán ayudar mucho a guiar también las discusiones que a nivel país se van a llevar a cabo muy pronto, para poder ir pensando cuáles son las prioridades y cuáles serían las cuestiones para la comunidad, ¿no? Entonces, gracias Javier, gracias Lidice, gracias Claudia, gracias Mingo por esta oportunidad. Y María, un gusto volverte a encontrar por acá y esperemos que sigamos colaborando mucho más. Y gracias al equipo de la plataforma. Lisa, ¿algo que quisieras agregar? No, animarles a firmar la carta que hemos distribuido por las listas de discusión por email. Si alguien no consigue el link, me escribe, por favor. Y bueno, estaremos en comunicación en las próximas semanas, en los próximos meses para continuar con con mostrar todo el trabajo que se está haciendo en la región. Muchísimas gracias, Lice. Como bien dice, acá hay un trabajo y que se planificará con la plataforma LAC. Hay un asocio de corresponsales claves, la plataforma VIH 2025 y la plataforma LAC, para trabajar los próximos 3 años y no el año anterior al reaprovisionamiento, como bien dice Claudia. Obviamente Claudia es parte de esta iniciativa, así que no va a ser necesario extenderle una invitación, va a ser siempre más que avisarle cuando nos juntemos, nos reunimos y si necesitamos información clave y estratégica de su parte, pero ya es parte de esta iniciativa y creo que ese es el espíritu que Claudia nos infusionó, digamos, durante todo este año, de que siente que es su rol y bienvenida a esta partida. Y por supuesto Salud por Derecho siempre nos ha tenido en el mejor sentido de la palabra como parte importante y prioritaria y además necesitamos por supuesto seguir trabajando con la sociedad civil en los países donantes para seguir avanzando. O sea, este dinero no alcanza no solo porque había un caso de inversión, sino que sabemos que para terminar con las 3 epidemias hace falta no solo capacidad técnica, compromiso político, mejores leyes, etcétera, sino hace falta cash, dinero. Y me parece que uno de los propósitos, además de poner el centro en la movilización de recursos domésticos, muchos de nuestros países en la región van a tener que poner más dinero de su presupuesto nacional, de su espacio fiscal y demás, así que vamos a tener que educar muchos ministros, legisladores, incluyendo ministros de finanzas y presidencia y demás,
con lo que llamamos movilización de recursos directos o domésticos, sino también lo que quisimos, y esperemos, vamos a seguir trabajando en eso con la plataforma, con la Secretaría del Fondo Mundial, esperemos también con el equipo de María en Salud por Derecho, es cambiar de alguna manera la narrativa, donde por lo menos América Latina y el Caribe quisiera proyectarse a futuro como un socio y no como un receptor, como un objeto pasivo de donaciones que lamentablemente como resultado del replenishment y a veces por decisiones políticas que no es el objeto para discutir acá, se va achicando, ¿no? El flujo de fondos una vez más se va a achicar para la región, pero creo que hemos decidido salir del juego de las lágrimas, del lamento regional para, de una forma más empoderada, cubrir esas brechas con fondos domésticos y cambiar un poco la narrativa y la relación de poder con el mundo de los donantes, pudiendo demostrar no solo que existe la cooperación horizontal en América Latina, como bien mencionó Lourdes, dio excelentes ejemplos de cooperación horizontal que hay que pagarla, acá existe por compromiso de los gobiernos elegibles y no elegibles, así que hay muchísimo trabajo para hacer. Como bien dice Claudia, por ahí, antes de fin de año, haremos una llamada más como para, de alguna manera, ordenar algunas ideas que sirven específicamente para la planificación de la plataforma y al equipo de ANUAR y para nuestras iniciativas, organizar el trabajo por lo menos del año que viene, de las dos plataformas, y movilizar los recursos necesarios para hacer ese trabajo. Así que sin más, agradecerles a todas, todos y todes por estar acá. Pueden prender las cámaras si quieren, porque el ICE no se queda feliz si no hay una foto grupal, es como la gente de OPS que siempre saca fotos grupales. Quiero en serio agradecerles a todos, porque quizás este no es un tema muy sexy, mucho menos cuando estamos en situaciones de crisis, pero el cambio es posible y América Latina es uno de los países que más fondos domésticos pone para salvar vidas, y eso no podemos cambiarlo. Hay una situación de mucha crisis institucional, grupos antiderechos que avanzan en nuestros países, así que es ahora más que nunca donde tenemos que estar bien despiertos, la neurona atenta y seguir empujando. Así que bueno, gracias Lice con corresponsales y la plataforma LAC por armar esta reunión, y un placer siempre tener a Claudia y a María ahora adoptada, lo siento mucho, en este grupo de trabajo. Bueno, ¿ya pudiste sacar la foto? Gracias, Javi. Hicimos sí, el saqué momento una, pero presente. si ahora todos sonríen, todos y todas Claro. sonríen. A pesar de los resultados, sonreímos. Listo, gracias. Bueno, gracias a todos y que tengan muy buena semana. Un abrazo. Gracias. Adiós. Chao, gracias. Gracias.